En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos la memoria del bienaventurado San Tito, que no fue un santo muy pequeño, sino que es un gran santo de los tiempos apostólicos, es decir, de la primera hora de la Iglesia, y que a pesar de no tener así unos conocimientos muy específicos acerca de su vida, el apóstol San Pablo, de quien era discípulo, pues nos da algunas pinceladas, así como otros textos, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos refiere la figura de San Tito con esa fidelidad y con ese cumplimiento de su deber en aquellos momentos importantes de la primera extensión de la Iglesia. San Tito no era proveniente del pueblo judío. Su mismo nombre no es un nombre hebreo, sino que, como queda señalado en la epístola del apóstol San Pablo, era un gentil. Y con toda posibilidad procedía de Antioquía. Esto se debe a que San Pablo tuvo que hacer un viaje a Jerusalén para encontrarse con aquellos que se llamaban las columnas de la Iglesia, el apóstol San Pedro y los apóstoles Santiago y Juan. Y de esta manera resolver un problema que se había suscitado dentro de las comunidades cristianas, propiciado por los judaizantes, aquellos que querían someter a las costumbres judías, a la ley de Moisés, a aquellos que procedían del paganismo. Entre otras, la que más os puede sonar es obligarlos a ser circuncidados. Y esto se resolvió en el primer concilio, el llamado Concilio de Jerusalén, entre otras cosas que se trataron y que se debatieron. Y precisamente porque en este concilio se habla de que esta dificultad estaba muy presente en Antioquía. De ahí que algunos estudiosos le hayan asignado esta procedencia a Tito. Y por lo que después sabemos en las cartas del apóstol, aparece siempre como un fiel colaborador en sus viajes, en sus apostolados. Nos lleva esto a pensar la situación de aquel momento de la Iglesia, el entusiasmo por transmitir la verdad, el recuerdo de muchos de ellos que habían conocido al Señor, que habían escuchado de sus labios aquellas mismas palabras que ahora tenían que recordar, tenían que proclamar. El entusiasmo también a causa de la defensa de la fe. No eran tiempos fáciles. Fuera había un enemigo que combatir, y no se podía combatir con las mismas armas, sino precisamente con esa confesión tajante de la verdad. Primero el enemigo estará en el propio pueblo judío, que verán a los cristianos como una secta extraña que desafiaba a las autoridades religiosas de aquel momento, que traía una doctrina que en muchos puntos parecía poner punto y final al judaísmo como lo habían conocido, y que al mismo tiempo introducía costumbres que no la acababan de convencer. Por eso el cristianismo va a ser tan perseguido por los judíos, pero también por los paganos, principalmente por el Imperio Romano, que descubrirá en los cristianos a una secta incómoda, precisamente por la facilidad de ganar adeptos con el ejemplo y el testimonio de su vida tan opuesto a la mentalidad
pagana y precisamente romana de aquel tiempo. Y en el caso de Tito, de San Tito, pues nos hace pensar también que había dificultades dentro de la Iglesia. Aunque fue un momento pues de gran expansión, de crecimiento, de una gran unidad y amor fraterno entre los cristianos, como quedaba patente a ojos de los gentiles, no faltaban discordias, rencillas, acusaciones, envidias, y en muchos casos pues esto ya había afectado al propio San Tito, de manera que intentaban desprestigiarlo para quitarlo de en medio, para que no tuviese un puesto relevante. El apóstol San Pablo lo enviará a Creta para desempeñarse en la evangelización de aquel lugar. Y para ello le ordenará con las órdenes sagradas en grado pleno, es decir, le nombrará obispo, desempeñando allí su tarea hasta el final de una existencia muy madura. Murió con 94 años, que no era lo habitual para nada en aquellos tiempos. San Tito queda reflejado pues como uno de esos testimonios de la primera hora, como decía, de colaborar en la tarea de la evangelización poniendo de su parte lo mejor. Pero también nos ayuda a reflexionar a partir de la propia experiencia de San Tito, de verse pues muchas veces ultrajado por los ajenos y por los propios, a buscar siempre cumplir nuestra vida cristiana con ese talante de acogida, de saber respetar al otro, de valorar lo bueno que tiene. No quiere decir que todo haya que tolerarlo, de ninguna manera, pero sí de que hemos de ser acogedores. No le pusieron las cosas fáciles a San Pablo con respecto a San Tito. Y el apóstol se quejará de ello y denunciará los intereses, las intrigas, las manipulaciones, los engaños, precisamente para desanimar en esa tarea que va a ser pues la niña de sus ojos, la evangelización de los gentiles, el doctor de las gentes. Y por eso, aunque siempre nos parece sobrevenir la sospecha, la desconfianza ante aquellos que de alguna manera son nuevos en la fe o vienen de una conversión, etc., también tenemos que confiar no solamente en ellos, sino sobre todo en el Señor, que con su gracia transforma los corazones y que precisamente nosotros hemos de colaborar con nuestro ejemplo de vida, con nuestra buena forma y manera de practicar la fe, de dar testimonio de ella, que sea verdaderamente atractiva, atrayente, para que aquellos que están alejados o que no la conocen precisamente se sientan interpelados por una llamada a la trascendencia de este mundo, a la vida eterna, a prepararse para esa eternidad, etc. Pues pedimos hoy a San Tito que interceda por nosotros, que nos inspire esa misma lealtad y fidelidad a los apóstoles y a la misión, y que nosotros también seamos transmisores y evangelizadores como él supo desempeñar esta tarea en el ambiente que nos ha tocado vivir en el momento presente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.